una de las cosas que me fascina de Lucas es que su investigación sobre los hechos que involucraron a Jesucristo, el tema foco principal en ese tiempo era la pasión de Cristo. Murió, resucitó, fue, ¿cierto?, tomado preso, prisionero, fue llevado a la cruz. Es como el símil del éxodo del Antiguo Testamento, era la pasión a los cristianos, a las primeras comunidades cristianas, la pasión de Cristo. Porque ¿cuál era el mensaje? El mensaje es de los dos hombres camino de Emaús. ¿Qué? ¿Acaso tú solamente no eres, o sea, eres el que no ha escuchado lo que ha sucedido en Jerusalén? Entonces, y ahí surge todo el relato, hay testigos oculares. Entonces me encanta cuando Lucas toma, ¿cierto?, este deseo en su corazón de escribir, poner todo el relato que circulaba en forma oral en los discípulos, en el propio apóstol Pablo. Recuerden que fue amigo personal del apóstol Pablo, lo acompañó hasta su último momento, las mujeres. Entonces Lucas aquí toma en realidad una información valiosa y la vierte, ¿cierto?, en el evangelio que conocemos hoy en día como el evangelio de Lucas, que es llamado evangelio sinóptico. ¿Por qué? Porque entre Marcos, ¿cierto?, que es el primer evangelio que se escribe, ¿cierto?, en Marcos nutre al evangelio de Mateo y nutre también el evangelio de Lucas. Y hay allí entonces toda una revolución de información. Y surgen estos tres evangelios. Mateo escribe a los judíos, ¿cierto?, para demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Marcos escribe a los romanos, muestra a Jesucristo, pero ágil, activo. Y de hecho el evangelio de Marcos comienza rápidamente expulsando demonios, ¿cierto?, anunciando el reino de los cielos. Y Lucas con Mateo son los únicos que escriben sobre el nacimiento de Jesucristo. Y por otro lado tenemos a Juan, que escribe más adelante, pero Juan escribe para todo el mundo, para demostrar que Jesucristo es el Verbo, el Hijo de Dios. Y Lucas aquí entonces nos ha mostrado y nos viene a relatar que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 es el centro del mensaje de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él pone en un orden no sistemático como nosotros tal vez quisiéramos hacerlo, pero Él pone, es interesante, en un lugar, todos los personajes de la historia, en un lugar, los lugares históricos también geográficos, ¿cierto? Entonces, para demostrar que el acto, ¿cierto?, de traer el Evangelio a nosotros está respaldado por la actividad histórica, por la historia, para demostrar que Dios es Dios de la historia y que la historia no es algo, ¿cierto?, determinista que fluye y que Dios no interviene. Dios interviene en la historia y también en la vida y usa a los personajes de la historia. ¿Para qué? Para traer beneficio al ser humano. Y ya hemos visto el capítulo 1 cuando Dios, ¿cierto?, se manifiesta a través del ángel para mostrar que Dios iba, ¿cierto?, después de 400 años, Dios aparece nuevamente en Israel por medio de un profeta, como lo vamos a ver. Y ya ahora en el capítulo 2, entonces el ángel viene Lucas nos relata, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deme un segundito. Voy a abrir aquí el Evangelio de Lucas. Lucas 2. Dice así, del 1 vamos a leer al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José, fíjense la importancia que tiene José en el relato de Lucas. Era de la familia de David, por lo tanto tenía acceso directo y derecho al trono. Dice el 5, ¿para qué fueron allí? Para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué interesante lo que comienza relatando aquí Lucas, porque coloca, ¿cierto?, a una autoridad de aquel tiempo, Augusto César, que era un emperador romano. Entonces, esto no es para darle importancia a él, sino para situar que los eventos que están ocurriendo, ¿cierto?, están rodeados, ¿cierto?, de agentes históricos que están presentes también en la vida de Jesús. Aconteció que en los días se promulgó un edicto. ¿Qué era ese edicto? Que todo el mundo iba a ser empadronado. Y esta palabra, todo, ¿cierto?, es una figura de lenguaje que está en el Nuevo Testamento, que significa parte de un todo, no el todo. Porque ¿quiénes iban a ser empadronados? Solamente los que pertenecían a Israel. Era un censo. Y Roma lo hacía cada 14 años. El relato histórico más antiguo que se tiene es del año 20 a.C., ¿cierto? Un censo que se hizo allí por los romanos. Y luego, ¿cierto?, tenemos este censo que ocurre, interesante, el año 6 después de Cristo. Este censo. Hay relatos históricos, Flavio Josefo, Plinio, que son historiadores romanos seculares, ¿cierto? Dejan este relato como una evidencia histórica de lo que Lucas está mencionando. Entonces hay un edicto, todo el mundo tiene que ser empadronado. ¿Cuál es el propósito de ser empadronado? Entonces querían, en realidad los situaban en los lugares de nacimiento para poder, ¿cierto?, sacar los impuestos, porque Roma vivía de eso. El imperio se sostenía por medio del impuesto. Entonces ellos hacían que la gente, ¿cierto?, fuera censada para sacarles dinero. Otro de los propósitos del censo era para reclutar gente al servicio militar, pero Israel estaba eximido de este deber. Así que este es el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. Dice, cada uno a su ciudad. Y subió, dice José, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Desde Galilea a Belén son 130 kilómetros. Así que ellos tuvieron que ir ahí. Pero el relato queda inconcluso si nosotros no tomamos también Mateo como fuente, ¿cierto?, de información. Para los que, bueno, les gusta leer la Biblia, solamente lo voy a mencionar. Recuerden que cuando se supo que Jesucristo iba a nacer, vinieron unos personajes del Oriente. ¿Y llegaron dónde? Donde Herodes, el peor y más cruel asesino, ¿cierto?, del primer siglo. Mató a sus hijos, mató a su esposa, mató a su suegra, ¿cierto? Y una vez iba un siervo arrancando, le dijo, ¿y para dónde vas? No, por si acaso, para mí también. Todo el mundo arrancaba del lado de este hombre, y llegaron donde él y le dicen, hemos venido a adorar al rey. Imagínense, a ese tiene que se le cae un ojo, la oreja, porque él solamente tenía la hegemonía y el poder y el control, además que era un súbdito leal a Roma. Y le dijeron, ¿ustedes saben dónde? Sí, miren, en Belén. Todo apunta a Belén porque hemos seguido su estrella. Y dice, avísenme cuando lo encuentren para yo ir a adorarlo. ¿Se recuerdan? ¿Y qué hizo? Mandó a matar todos los niños de 2 años hacia abajo. Los mandó a asesinar. Según la fuente histórica, dicen que más o menos mató a 300, 400 niños de 2 años hacia abajo. Un chacal, un asesino. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Porque dice, avisados por Dios, ellos no fueron donde Herodes, porque una vez que llegaron, ¿cierto?, donde Jesús, no fue al pesebre, llegaron a la casa, 1 año después que él había nacido, y lo adoraron, le entregaron mirra y todo eso, y se fueron. ¿Y qué dijo? Pero antes que mataran a los niños, ¿qué le dijo el ángel a José? José le dijo, vete a Egipto, ándate a Egipto, y allá vas a estar seguro. Y cuando ya Herodes murió, entonces el ángel le dijo, ahora vente a tu tierra. Y se vino de Egipto. Ya María estaba en las últimas, y llega a Galilea y se produce esto que nos está señalando Lucas, que el mundo entero está siendo censado, ¿cierto? Entonces ellos van a la ciudad de David,
Belén. Fíjense que el rey David nació allí, en Belén. Eso es muy interesante. Y dice, por cuanto era de la casa y familia de David, José era un directo al trono. Por lo tanto, Jesucristo es el rey nacido, ¿cierto? Que va a cumplir con la promesa para ser rey para siempre. Y su reino y su imperio no tendrá fin, de esas escrituras. Entonces, ¿a qué fue? Para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él. Recuerden que el noviazgo era un símil del matrimonio en la vida de los judíos. Estar de novio era del mismo modo que si estuvieran casados. Por lo tanto, tenían que estar todo ese periodo, ¿cierto?, hasta consumar el matrimonio, viviendo como si estuvieran casados, pero guardados en una intimidad, en una santidad de vida. Y ya vimos ya que María y José eran hombres irreprensibles delante de Dios. Así que estaba en cita, y aconteció que ellos, estando allí, porque ya volvieron de Egipto, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su primogénito. Fíjese que esta palabra es interesante porque no está hablando del primero nacido de Dios, sino el primero nacido de ellos, de su familia, porque Jesús tuvo hermanos y hermanas, y eso es interesante. Fíjese que en Mateo capítulo 13, el versículo 55 y 56, nos dice lo siguiente. Sí, entonces la gente, Mateo 13, 55, 56, la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque José tenía como profesión carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Tiene estas cosas. Así que Jesús, ¿cierto? O José con María, luego que nació Jesús, obviamente tuvieron más hijos. Entonces cuando dice, y dio a luz su primogénito, porque Jesús fue el primero en nacer como hijo del hombre, por intervención y obra del Espíritu Santo. Y lo envolvió en pañales, dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto también es un dato importante. En Belén, donde nació Jesús, estaban las cuevas donde los pastores cuidaban a las ovejas para el sacrificio en el templo, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Estos hombres eran pagados como custodios de las ovejas, ¿cierto?, para cuidarlas, porque las ovejas, de acuerdo a la ley de Moisés, no debían tener ninguna tacha, no debían tener absolutamente ningún problema físico. ¿Por qué? Porque era una ofrenda para ser presentada a Jehová, y eran cuevas, y los escritores, ¿cierto?, señalan que este lugar es donde Jesús va a nacer. Entonces, como Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació precisamente en un lugar donde se custodiaban las ovejas para el sacrificio en el templo. Así que Jesús prefigura también al Cordero de Dios que va a ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, para traernos la libertad y perdón de pecados, porque su nombre en sí mismo, Jesús, significa, ¿cierto?, Jehová es salvación. Por lo tanto, como el ángel dijo en el libro de Mateo, salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces dice, dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugares para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque todo el mundo se fue a empadronar. Todo el mundo fue a ese lugar porque iba a ser censado a modo de censo, que nosotros conocemos como eso es en nuestro tiempo. Entonces podemos ver que el nacimiento de Jesucristo, ¿cierto?, ahora lo va a amplificar Lucas con una visión maravillosa, con los ángeles y los pastores que están cuidando las ovejas que son motivos de sacrificio en el templo. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región, Belén, estamos hablando de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos tenían especial cuidado para que, ¿cierto?, no se los robaran, para que no vinieran animales salvajes o perros, ¿cierto?, y entraran y mataran con forma de jauría y mataran a las ovejas. Su labor era cuidar estas ovejas porque eran para el sacrificio. Cada día en el templo se sacrificaba en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque la cruz todavía no estaba presente en la vida de Israel.
pero ahora estaba El Salvador y todo iba a apuntar hacia allá. Entonces dice, sucedió, había pastores en la misma región, dice, que guardaban, dice, las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria, dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Qué interesante. Los ángeles son mensajeros. Recuerden que en el año más o menos 600, entre 400 y 600 después de Cristo, la iglesia, que ya estaba corrompida, ¿cierto?, por el poder, ¿quién era el obispo de Roma?, ¿cierto?, a través de un dogma establecieron la adoración de los ángeles. Pero en Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación de parte de Jesús por medio del ángel, ¿cierto?, él va a adorar al ángel, y el ángel le dijo, no, tú no me puedes adorar porque tú y yo somos consiervos. Entonces la adoración a los ángeles en las Escrituras está prohibido por todas las formas. Simplemente ellos son servidores. Ellos vienen, ¿cierto?, son coayudadores al servicio del pueblo de Dios. De hecho, los salmos nos dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Así que muchas veces, tal vez, hemos sido custodiados, guardados, protegidos por un ángel. Usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces, cuando oramos al Señor, cuando le pedimos que nos cuide, nos guarde, muchas veces, tal vez, Dios nos ha guardado, tal vez, de un asalto, de un robo, de un crimen, en fin, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos va a cuidar todos los días de nuestra vida. Así que el ángel le dice, bueno, el ángel les da esta noticia que está en el versículo 10, dijo, porque ellos tuvieron miedo. El miedo y temor son dos cosas distintas en las Escrituras. El miedo lo trae el diablo. Dios nos trae, o por medio de conocimiento de Dios, tenemos un temor reverente. Pero el diablo siempre está asustando a las personas. ¿Para qué? Para provocar en ellos un desorden mental. Fíjense que hoy día la gran enfermedad del siglo XXI es el estrés, la ansiedad, los problemas mentales, y esto es consecuencia precisamente de los ataques de Satanás al hombre que todavía tiene la imagen caída, está caído, pero tiene la imagen todavía de Dios, porque Satanás nos odia al hombre caído, cuanto más odia al cristiano, al hombre que ha recibido a Cristo como Salvador, al hombre que ha sido rescatado de las tinieblas y traído a su luz admirable. Entonces su odio está diversificado por medio de los demonios que actúan, ¿cierto?, para ir en contra de nosotros, por medio de a veces de sueños molestos, a veces por pesadillas, a veces por miedo de cosas que pasan, ¿cierto? Él trae temor. Pero ¿qué les dijo el ángel? Le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fíjense que esta palabra no temáis está 366 veces en las Escrituras. Yo había dicho la otra vez 365, pero está 366 veces, incluyendo el día, ¿cierto?, de febrero, que es un día bisiesto. Así que tenemos uno para cada día. Dios nos dice, no teman, no teman, no teman. Pero como Zacarías, muchas veces nosotros oramos, pero oramos en incredulidad y no dejamos que Dios, ¿cierto?, haga la obra en nosotros, y no dejamos que el Espíritu Santo nos dé convicción de aquello que estamos pidiéndole a Dios. Oramos sin creer, y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que orar con fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, obviamente, pero también al mismo tiempo es galardonador de aquellos que se acercan con fe. Y fíjense, Jesús dijo que debíamos tener una gran montaña de fe. No dijo eso Jesús. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Eso, entonces, cierra la puerta, ¿cierto?, a estos magnates de la fe que se proclaman hoy en día, ¿sí?, siendo los señores de la fe, que reciben todos los beneficios. No. Jesús tomó un niño y lo puso en su pierna y dijo, cualquiera que me reciba como un niño, o crea como un niño, es apto para el reino de los cielos. Entonces, la fe no consiste
en esto, como estaba mencionando, estos capos de la fe que hoy día tienen, ¿cierto?, la coerción sobre la fe, ellos son los mejores. No, Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Entonces, que es la más pequeña de todas las semillas que había en aquel tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tener una fe simple, sencilla en el Señor. Y el que nos dice, no temáis, porque aquí estoy con ustedes todos los días. A los hombres que estaban allí, ¿qué le dijeron los ángeles? Les doy una nueva noticia, una noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo Israel. Por 400 años Dios no había manifestado su gracia, su gloria, su bondad, su misericordia. Pero ahora, después de 400 años, Dios abre el velo de la historia e irrumpe en un lugar donde hay un solo imperio, una sola lengua. Es decir, estaba todo listo y dispuesto. Nada más Dios ahora iba a intervenir. Entonces, la nueva de todo gozo para todo el pueblo dice que os ha nacido hoy la ciudad de David. Y aquí hay 3 términos que usa el ángel que son maravillosos. Un Salvador, porque Jesucristo es Salvador, es nuestro Salvador. No hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Entonces, Jesús, el niño nacido, es Salvador. Salvador. El Cristo, el ungido, que es la palabra, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, ungido, donde solamente los reyes, profetas y sacerdotes recibían la unción por medio, ¿cierto?, del aceite que era derramado en su cabeza, era puesto en su oreja y en sus manos y en su pie, que significaba, ¿cierto?, que el aceite, la presencia de Dios sobre su vida, para escuchar la palabra de Dios, para hacer la obra de Dios y para caminar en los caminos de Dios. El aceite, la presencia del Espíritu Santo. Pero Cristo como ungido reúne las 3 cualidades. ¿Por qué? Porque Él es rey, porque Él es profeta y porque Él es sacerdote. ¡Qué maravilloso! Este Jesús, que siendo Dios, ¿cierto?, los ángeles proclaman su gloria y dicen que Él es Salvador, que Él es el Cristo y que Él es el Señor. ¡Qué interesante! Él es el Señor. Una de las cosas que me encanta lo que está haciendo aquí Lucas es que está describiendo no tan solo la naturaleza humana de Jesús, sino su naturaleza divina. Porque solamente Cristo puede ser Salvador. Porque solamente Jesús puede ser el ungido de Dios. Y porque solamente Él es el Señor. Fíjese que la palabra que es traducida del Antiguo Testamento para Señor es Jehová en algunos casos, es Adonai en otros casos y es Elohim en otros casos. Y esos 3 casos los encontramos en el Nuevo Testamento. Así que aquí, ¿qué tenemos? La divinidad del Señor Jesucristo. Recuerden que estamos Lucas está escribiendo en el año 61, 62, después que ocurrieron todos los hechos allí, ¿cierto?, en Jerusalén. Y una de las cosas que prevalecía en Israel, a pesar del conocimiento teológico judío, era el pensamiento helénico, es decir, la influencia del pensamiento griego sobre, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Entonces, sobre eso estaban todas estas deidades, Zeus y ¿cierto?, Prometeo, Isis, Istar y todos estos dioses, pero en Jesucristo se reúne uno solo. Los hombres necesitan un panteón de dioses para tener seguridad y tranquilidad, como en Egipto, ¿cierto? Estaba el panteón de los dioses, Ra, Isis, Istar, Baal, Astarot y todos esos dioses. Los judíos tenían un panteón de dioses también, Zeus, Prometeo, Hades y toda la Pléyades. Pero nosotros, solamente en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, encontramos 3, en realidad, cualidades y características que no necesitamos nada más, porque Él es la plenitud de todo, que lo llena todo, porque Él es el Salvador, Él es el Cristo y Él es el Señor. Entonces, cuando uno dice yo soy cristiano, es porque ha sido salvo por Jesucristo y porque el ungido, el Mesías, ¿cierto?, prometido, ¿cierto?, nosotros lo hemos reconocido, decimos sí, tú eres el ungido, tú eres
el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, pero también eres el Curios, eres Jehová, eres Adonai, eres Elohim, eres el Señor sobre mi vida. Y como tú eres el ungido, eres rey. Entonces, Cristo debiera gobernar nuestras vidas, tomar el control de nuestro ser. Entonces, una de las cosas que mencioné en un momento es que el diablo quiere meternos temor, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Vivimos tiempos de angustia. Una tercera guerra está en ciernes en el oriente. Aquí en Sudamérica tenemos, ¿cierto?, todos estos gobiernos totalitarios y en Centroamérica que han encadenado a las personas, y también eso está ahí veremos que en un momento puede explotar todo eso. Y tenemos las señales cumplidas. Entonces Jesucristo puede venir en cualquier momento, y Satanás quiere arrebatarnos la paz, el gozo, la fe, quiere arrebatarnos la santidad, quiere hacernos creer que podemos vivir en un mundo, ¿cierto?, y pasarla bien, pero las Escrituras nos dicen que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando alguien está jugando con el mundo, el Espíritu Santo es un gentleman, entonces Él se retrae, Él no puede obrar en la vida de un creyente que está viviendo en concomitancia, ¿cierto?, en armonía con este mundo. Entonces Jesús es Señor, es Salvador y es el Cristo. Y dice el 12, esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel de multitud, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, los ángeles adorando a Dios, los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque ¿cuál era el propósito de Dios? Su gloria que está en el cielo, manifestada a través de su Hijo, para que a través de Él nosotros obtuviéramos la paz. La paz que cantábamos hace poco, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Jesucristo nos enseña a caminar en sencillez de vida. Cuando uno descubre, ¿cierto?, este potencial que tenemos en Cristo, cuando lo buscamos en oración y cuando nos relacionamos con Él de una manera sencilla, ¿cierto?, simple, su paz toma control de nuestra vida. Pablo dice que aquellos que están afanados, ¿cierto?, por alguna razón, por algún problema, tienen que aprender a descansar en Dios. Dice que con toda oración y ruego delante de Dios, ¿para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces, este es el Dios de paz. Isaías, en Isaías 7, versículo 14 en adelante, le llama príncipe de paz, príncipe de paz. Entonces nosotros hoy en día gozamos de una paz aparente, porque todo lo que es del mundo es aparente, es temporal, porque el mundo pasa en sus deseos. Entonces lo del mundo es temporal, pero la vida del cristiano, que está basada, sustentada en la palabra de Dios, en una relación con Dios, la paz de Dios no es temporal ni aparente, es real. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el príncipe de la paz. Es el príncipe de la paz. Y en Él, usted y yo, hemos creído. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar sostenido en Él. Por eso los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como príncipe de paz, Él iba a traer entonces la paz. Pero es interesante, pero la contradicción es esta. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y eso lo vamos a analizar, porque es un mensaje potente ahí. Entonces, bueno, dice que los ángeles cantaron, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿a dónde se fueron? Al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veámoslo, esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Una gran cosa que Lucas hace es que nos dice que el Señor es el Dios de los sencillos, de los humildes, el Dios de los sufrientes. Porque Dios podía haber ido al templo y haberse manifestado con los saduceos, que eran los sacerdotes que estaban allí, o con los sumos sacerdotes, con Anás o Caifás, o podía haber tomado
fíjense, en ese tiempo estaba Gilel. Gilel, ¿saben quién fue? El maestro de Gamaliel. Y Gamaliel, ¿saben quién fue? El maestro del apóstol Pablo. O sea, habían hombres eruditos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero Dios prefirió manifestarse aquí en estos hombres que estaban en el campo, cumpliendo una labor pastoril de guardar estos animales que eran para el templo. Dios entonces se manifestó a ellos. Y fíjense, Dios le dijo, no tengan miedo. Y Dios le da las instrucciones para que ellos puedan proseguir el propósito que Dios quería, que ellos fueran a ver al niño. Y esto es un símil de lo que sucede en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra, Dios nos está dando las instrucciones para el día a día. Y para que nosotros caminemos en su verdad. Y cuando caminamos en su verdad, tomamos entonces nosotros la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida, creemos, ¿cierto? Y descansamos que Él tiene el control de todo. Dios nos guía siempre, Dios nos guía. El Salmo 23 dice que Él nos guía hacia pastos delicados, hacia aguas y fuentes correntosas. Pero también cuando pasamos por momentos difíciles, como el lugar o el valle de sombra y de muerte, Él también aparece. Pero fíjense, y aparece con el callado y con la vara. ¿Por qué? Porque Él, en medio de las tinieblas, Él aparece para cuidarnos, protegernos y guardarnos. Para que en ese momento de aparente oscuridad, en que estamos siendo probados tal vez, o estamos siendo atacados profundamente el enemigo, Él aparece como el buen pastor, con la vara y con el callado. ¿Y qué hace eso? Nos infunde aliento, nos da ánimo para seguir adelante. Entonces, cuando Dios nos guía para que andemos por sus sendas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, es la palabra de Dios que ilumina nuestra senda del día a día y nos guía. Entonces, ellos querían saber qué está pasando allá. Vamos. Dice, porque lo que el Señor nos ha manifestado, y vinieron apresuradamente, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, lo más probable es que haya estado en esta cueva, ¿cierto? Allí junto a otros animales. Estaba lleno, pero miles de personas que estaban ahí porque estaban siendo censadas. Entonces no había lugar. Entonces el único lugar que fue encontrado para que Jesús naciera, en una cueva, donde custodiaban las ovejas para el sacrificio. Entonces, qué maravilloso. Porque desde la eternidad, Dios predestinó la salvación de los hombres por medio de la salvación a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, en su omnisciencia, en su majestad, en su gloria, Él predeterminó que todos los hombres, no algunos, todos los hombres pudiéramos ser salvos por medio del conocimiento de Jesucristo. Y aquí tenemos una pequeña ovejita, un bebé recién nacido, una oveja puro, santo, ¿cierto? Es interesante eso. Entonces, ellos hallaron al niño acostado en el pesebre y al verlo, dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella era una mujer prudente, que necesitó la salvación de Jesucristo. Necesitó la salvación de Dios, porque cuando dijo, mis ojos han visto la salvación, han esperado en Dios mi Salvador. Entonces, pero ella era una mujer prudente, porque seguramente todo lo que el ángel le dijo, lo que los pastores están diciéndole, los acontecimientos que están rodeando su vida, entonces ella la sorpresa, las medita en su corazón, no en forma de duda, sino simplemente como una mujer sabia allí. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo dijo por medio de los ángeles, se cumple literalmente. Y esto tenemos que nosotros atesorarlo en nuestro corazón. Todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, todas las promesas en Jesucristo son sí y amén en Él. Es decir, se cumplen porque Jesucristo es quien
¿cierto?, interactúa a favor nuestro, no tan solo salvándonos, pero también bendiciéndonos cada día. A los discípulos en Mateo 6 le dijo, miren las aves que no trabajan ni hilan, y Dios les provee, miren las flores, ni aun Salomón, ¿cierto?, con todo su esplendor y vestidura de su reino, jamás se puede comparar a la belleza de las flores. Y Dios las sustenta tanto a las flores como a las aves. ¿Cuánto más a ustedes, hombres? Dice, de poca fe. Y dice, por nada estén afanados. Y ahí Jesús toma un tema sumamente importante. Porque el afán en el primer siglo realmente era una carga muy pesada al pueblo de Israel. Porque estaban los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Que eran los cobradores de impuestos. Entonces ellos, por un lado, sacaban ¿cierto?, el dinero del pueblo, los explotaban. Por otro lado estaban los soldados romanos. ¿Qué hacían? Los soldados romanos los extorsionaban. Y más encima, los utilizaban como esclavos. Y los hacían llevar cargas pesadas de un lugar a otro. Y venía otro y les quitaba su ropa. Entonces, imagínate, y a eso tenemos que añadir la pobreza de las regiones donde vivían. Recuerden que Galilea tiene un mal nombre. Nazaret tiene un mal nombre. Felipe dice, de Galilea puede venir algo bueno. O sea, es como menospreciar a uno de los cerros, ¿cierto?, donde vive gente humilde hoy en día. Es decir, como alguien que dijera, de la población Montevideo puede salir algo bueno cuando allá hay puros narcos. Pero Dios allá también tiene pueblo. Dios puede salvarlos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de todos los hombres. Y la cruz de Cristo apunta hacia todas las direcciones. Por lo tanto, Dios no hace excepción de personas. Los judíos habían llegado a la conclusión de que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios después del exilio. Entonces, el nombre judío viene de ahí. Judío, que significa el que pertenece a Jehová. Pueblo exclusivo. Y se empezaron a separar. Y el Dios que ellos creían, Jehová, lo hicieron como un Dios único de ellos, no de los pueblos. Pero Dios está demostrando aquí que Dios es Dios de todos, que Dios quiere salvarnos. De hecho, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó y la formó. Y sabemos la historia de Génesis, cómo Él hizo todas las cosas. Entonces Dios es Dios de todos, pero no todos quieren a Dios. No todos quieren a Dios. ¿Tú hablas con alguien de Jesucristo? No te hablas mucho. Porque el diablo ha cegado el entendimiento de tal forma que la luz de Cristo no llega a las personas porque están llenos de otras cosas. El mundo tiene cosas fascinantes, pero precisamente son esas las que usa el diablo para cegar a las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Fíjense que una de las actitudes que me encantó de los pastores, que ellos salieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas. Y esto nos lleva a una pequeña síntesis de que la verdadera experiencia con Cristo es transformadora. Y el Evangelio en la vida de una persona produce fruto de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre, que glorifiquen a Dios. Yo he escuchado a cristianos maldecir porque están frustrados. Pero cuando uno descansa en Dios, Dios todas las cosas malas las torna buenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados con un propósito. Entonces, ahí entendemos una de las verdades integrales del Evangelio, que es, Dios nos da un propósito ahora de vida, porque antes éramos esclavos, y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo está perdido, un esclavo está condenado, y si su amo quiere asesinarlo, matarlo, estaba en todo su derecho, y nosotros éramos esclavos del peor amo que existía. Efesios 2 nos dice que éramos hijos de esclavitud del príncipe de la potestad del aire. Pero ahora somos libres. Entonces, en Cristo Jesús, conocer a Cristo nos lleva a una relación de adoración, de alabanza. El Evangelio produce alabanza en los labios de aquellos que aman. El gozo de la salvación puede compartirse. ¿Por qué? Porque ellos salieron a compartir, a mostrar, a decirle a la gente todo lo que ellos habían visto y oído. ¿Cuál fue el corazón del mensaje misionero de la iglesia del primer siglo?
Salieron por todos lados. ¿Qué decían? Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado. Pablo, ¿qué dice? Hay más de 500 personas que son testigos. Y se le apareció a los apóstoles, a Cefas, y también a mí se me apareció. Entonces el mensaje era prioritario. Entonces cuando alguien tiene un encuentro real con Jesucristo, no descansa en un status quo religioso. No se conforma. ¿Saben qué? La iglesia del siglo XXI está encerrada en un cuadro. En un cuadro. Pero la iglesia del Nuevo Testamento es un movimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo moviéndose a través de la gente. Pero la iglesia se encapsuló. Y nosotros como cristianos tenemos que pensar fuera del cuadro. Es cuando Dios comienza a moverse. Cuando Dios comienza a hacer las cosas. ¿Qué significa pensar fuera del cuadro? Eliminar todo vestigio de religiosidad de nuestra vida. Muchos cristianos, porque creen que nacieron en un lugar cristiano, tienen el derecho a ser cristianos. Pero Juan 1:12 dice que los que creen y los que reciben, no los que nacen en un lugar cristiano, somos llamados entonces a vivir en la luz de Jesucristo. Sigamos. Nos quedan un par de minutos para terminar. Jesús ahora es presentado en el templo conforme a la ley de Moisés, ¿cierto? Que todo varón nacido, ¿cierto? Tenía derechos, privilegios, maravillosos, pero debía ser circuncidado, ¿cierto? Al 8º día. Y todo varón que abría matriz por primera vez le pertenecía a Dios, Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús es el nombre en hebreo Josué, que significa Jehová es salvación. Dice, cuando se cumplieron los días de su purificación, de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. La palabra santo significa no una aureola en la cabeza, sino separado para uso exclusivo de Dios. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, una torta, o un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué significa esto? Que la expresión de esta dádiva de 2 palominos era la más... Dios incluye a todos, porque Dios ama a la gente que carece, pero era de los pobres. Entonces, si alguien decía, no tengo nada, pero puedes dar 2 tórtolas, puedes llevar palominos. Es decir, nunca Dios se dejó, digamos, sin bendecir a los hombres para que ellos pudieran bendecirle también. Y esto nos representa que ellos eran pobres, José y María. Por eso llevan un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, fíjense, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Este era un justo y piadoso. ¿Qué significa un justo del Antiguo Testamento? Significa vivir bajo los preceptos y normas que Dios estableció como principio de vida. El cuerpo ético y moral de los 10 mandamientos, que no producen salvación, pero sí producen una eficacia en la vida de aquel que quiere vivir, porque produce santidad, porque tú no tienes dioses ajenos, ¿cierto? Tú no tomas el nombre de Dios en vano, tú descansas para tener un tiempo de adoración a Dios, tú honras a tu padre, a tu madre, ¿cierto? Y procuras ser fiel a ellos. Tú no estás codiciando, tú no matas, tú no asesinas. Entonces ese cuerpo legal, moral y ético, este Simeón lo vivía, lo practicaba. Recuerden que los judíos habían inventado 683 mandamientos aparte de la ley de Moisés. Entonces vivir bajo esas reglas era una esclavitud. Pero este hombre vivía una relación basada en la esperanza. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en el templo. Fíjense la historia de Simeón. Dice... He aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerden que el Espíritu Santo solamente viene en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo
viene sobre los discípulos. Y cuando Jesús sopla sobre los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero antes el Espíritu Santo venía ocasionalmente. No porque fueran pueblos de Israel estaban llenos del Espíritu Santo. Eso no es una verdad bíblica. El Espíritu Santo, como los profetas, venía ocasionalmente y los llenaba, ¿cierto? Ellos profetizaban, ellos hablaban de Dios. Y este hombre era un hombre piadoso. ¿Qué significa? Que vivía en las virtudes. Si pudiéramos traerlo al siglo I, ¿cierto? Cuando Pablo escribe Gálatas, era un hombre que tenía paz, tenía amor, era longánimo, era manso. Era un hombre que vivía bajo el fruto, pero era un hombre piadoso. Y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Dice que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿A quién es el ungido? Al Mesías. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a su corazón? No vas a morir porque vas a ver al Mesías. No vas a morir porque vas a ver a mi Hijo, al Mesías. Dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, que dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo, ¿de quién? De todos los pueblos. ¿De quién es Dios? De todos los pueblos, para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquiera, de todos los pueblos, de cualquier raza, nación. Y cuando tú vas a Apocalipsis, dice, aquí vi una multitud incontable como la arena del mar, de toda tribu, de toda raza, de toda nación, de todo pueblo. Porque Dios es Dios de todos los pueblos para salvación. Pero Israel lo había encapsulado en una botella. Pero Jesucristo vino a traer la luz, ¿cierto? Para alumbrarnos. Entonces dijo, has traído, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, ¿a quiénes? A los gentiles. Y gloria de tu pueblo, Israel. ¿Y qué pensaban los fariseos? Que Dios era Dios de ellos. ¿Qué pensaban los saduceos? Que Dios era Dios de Israel nada más y que todo se circunscribía al templo, a los sacrificios y que Dios estaba contento con eso. Pero Dios dice, no quiero sacrificios, ¿cierto? Vanos. No quiero cuestiones religiosas. Yo quiero un corazón que se humille, que sea contrito, ¿cierto? Que se humille y ese corazón Dios lo visita. Los judíos estaban metidos en un cuento religioso, por eso que rechazaron al Mesías. Y dice aquí, y gloria de tu pueblo Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y aquí le da una profecía porque apunta a la cruz. Le dijo, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús genera asombro y admiración. Hoy día muchos científicos se están volviendo cristianos, porque irremediablemente toda la evidencia, el peso de la evidencia apunta a que Jesucristo es quien dijo ser. Y toda su payasada de la evolución, del Big Bang, se cayó por tierra. Entonces el peso de la evidencia es tan suficiente que muchos hoy día se están volviendo cristianos. Entonces Jesús genera asombro y admiración. Como Mussolini dijo, Dios, tú allá arriba, pero yo gobierno aquí, en la plaza en Roma. Tú allá arriba y yo aquí abajo. Y en la misma plaza, él y su esposa fueron ahorcados y después colgados de las patas, cabeza abajo, para mostrar que Dios gobierna sobre todos los hombres y tiene el control de todas las cosas. El hombre podrá burlarse un momento, pero Dios
al final tiene todo el control. Todo el control. Así que Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque Jesús es causa de división. Las familias del primer siglo, cuando alguien aceptaba a Jesucristo, eran desheredados, eran expulsados de las casas hasta el día de hoy, cuando el judío se convierte. Y en familias normales también, cuando alguien acepta a Jesucristo, muchas veces es tema de burla y centro, ¿cierto?, de burla en el hogar. Cuando un joven llega a su casa y dice, acepté a Cristo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque Satanás quiere... Justamente. Entonces dice, yo no vine a traer paz sino espada. Jesús es el motivo de división y decisión. Frente a Jesús, creemos quién es Él y aceptamos que sus palabras son verdaderas o simplemente le damos la espalda. Pero Jesús dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús va a enfrentar mucha oposición y lo sabemos cuando leemos el Evangelio. Y a la medida que avancemos, el sufrimiento de María es profetizado aquí por Simón y le dice que una espada va a atravesar su corazón. ¿Por qué? Su alma, su misma alma. Porque ella, cuando está frente a la cruz, imagínate el dolor de una madre. Si una madre se esmera por un hijo que sufre, ¿cierto?, que está enfermo, imagina cuánto más ella que vio a su hijo ser crucificado, ser golpeado, ser lacerado, trasladar la cruz, ¿cierto?, desde allí, desde el tribunal de Poncio Pilato hasta el monte Gólgota, caerse. ¿Cómo no iba? Entonces, pero esta fue una profecía que estaba diciendo Simeón, que iba a suceder y sucedió. Dice aquí que es interesante porque otro punto es que Jesús divide la historia, antes y después de Jesús. Hoy día están diciendo antes y después de la era moderna, para sacarse a Jesucristo de encima. Si me escuchan hoy día, los grandes comentadores, historiadores, están diciendo antes y después de la era moderna, para sacar a Jesús. Pero Jesús divide la historia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Antes de Jesucristo estábamos irremediablemente perdidos, y después de Jesucristo hemos sido hallados por gracia, por misericordia, y ahora somos parte del pueblo de Dios. Estaba también allí Ana, con esto voy a terminar, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Imagínate todos los detalles que recolectó Lucas para darnos precisión en el relato. Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, a ver, saquen matemática, habían vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años. ¿Cuántos años tenía? 91. Y no se apartaba del templo, fíjense, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A todos. Aquí está el niño, aquí está el Salvador, aquí está Jesús. Crean en Él. Imagínate la impresión. Abuelita, ¿cuál está su casa? Pero si es el corazón del hombre no ha cambiado, fíjate, el primer siglo, hoy día, el siglo XXI. Hoy día te agarra el garabato, ¿cierto? Pero es una abuelita tierna, abuelita que dice, hijito Jesús, vais a su abuelita, vais a la casa, a un hogar. Pero ella estaba ahí anunciando. Dice el 39 y 40, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, que mandaba circuncidar a los varones al 8º día, llevar los palominos como una ofrenda, ¿cierto?, a Dios. Normalmente los que tenían más, ¿cierto?, hacían fiestas y todo eso. Pero María con José llevaron los palominos y de ahí de vuelta allá, a Galilea, a Belén. Imagínate, de Jerusalén a Galilea, ¿sabes cuántos días eran caminando? 3. ¿Cómo lo sé? Porque el pasaje que va a venir a continuación, cuando ellos se fueron, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Y cuánto se demoraron en llegar allá? 3 días. Así que imagínate, 3 días caminando. Sí, el hermano de Luchito
Le decían el caminante. Él viajaba a Rancagua, a La Serena, a Santiago, al sur, caminando. Y él llevaba una caja de folletos. Iba evangelizando por todas partes. Le decían el caminante, era bueno para caminar. ¿Cuántos de nosotros podíamos caminar 3 días? Caminamos ni media cuadra y ya estamos sacando hora para el médico. Dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Entonces, intelectualmente Jesús, y esto lo vamos a ver la próxima semana, crecía. ¿Por qué? Porque los niños entre 5 y 6 años ya tenían que memorizar ciertos pasajes del Pentateuco. A los 10 años ya tenían que conocer una gran porción de las Escrituras. Y a los 13 años ya eran suficientemente chicos con discernimiento para ser cumplidores de la ley. Eran responsables legalmente ante la sociedad a los 13 años. Jesús estaba en víspera. Jesús, él estaba en el proceso. Él estudiaba en las casas o en las sinagogas. Entonces, las sinagogas estaban en todas partes, que era un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el niño crecía intelectualmente porque como niño, él también estaba adecuado a las circunstancias que rodeaban a otros niños. Él tenía que aprender la palabra de Dios. Y como Deuteronomio 6, que decía a los niños, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en cada momento había que enseñarle la palabra de Dios. Así que él crecía en sabiduría, es decir, en ese conocimiento de la palabra de Dios para aplicarlo. Crecía físicamente en estatura, espiritualmente en la gracia de Dios y socialmente en la gracia para con los hombres. Y eso, con esto quiero terminar, nos desafía a nosotros como cristianos también. Después de todos los puntos que hemos desarrollado, una de las cosas importantes que podemos aprender de la propia vida del Señor Jesús siendo un joven. Primero, tenemos que crecer en sabiduría. Pedro nos dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo que debíamos escudriñar la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Él. A Josué se le dijo de día y de noche. Entonces, tenemos una responsabilidad como cristianos de crecer, desarrollarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, no meramente intelectual, sino que la palabra de Dios, ¿cierto?, toque nuestro corazón, nuestra mente. ¿Para qué? Para vivir en obediencia delante de Dios. Porque podemos tener una enciclopedia en nuestra mente, pero podemos vivir como Judas, estando al lado de Jesús, pero sus actos demostraban todo lo contrario. Entonces, la palabra de Dios debe estar morando abundantemente en nuestros corazones. Debemos crecer en sabiduría. Físicamente también debemos cuidarnos. Eso es importante. Cuidarnos, una buena dieta alimenticia, ¿cierto? El pan, el azúcar, esas cosas. Sí, a mí hace poco me dio un preinfarto. Fui a parar a emergencia. No sé si fue por la alimentación y cosas, pero la pasé mal, asustada, confiando en el Señor. Dios es bueno. Me dejó aquí todavía. Y que hay otros que no la cuentan. Pero gracias al Señor, tuvo misericordia. Entonces tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra dieta, tomar agua, todo eso. No llenarnos de tantas cosas que son veneno. No vamos a caer en el legalismo de las comidas, como enseñan esos movimientos, ¿cierto?, que sionistas por ahí, ¿cierto?, que no hay que comer esto. No, porque uno come de todo con acción de gracias. Y se acabó. Hasta una copa de vino es saludable para la salud. ¿Sí? Sí. Pero también tenemos que crecer en gracia para con los hombres como Jesús. ¿Y esto qué implica? Debemos tener un buen testimonio con aquellos
que nos rodean. Yo como esposo debo tener un buen testimonio con mi esposa. Mi esposa también conmigo, con mis hijos, con los vecinos. ¿Por qué? Porque es la forma que Jesucristo vivía, en gracia, crecía en gracia para con los hombres. Tenemos que aprender a vivir así. Y es un proceso. Entonces la vida cristiana que Dios nos invita a vivir, se da cuenta que no tiene nada de cuestiones religiosas. Los hombres religiosos transforman la vida cristiana en una carga. Pero nosotros somos llamados a vivir en esta libertad que Cristo trajo a nuestra vida y disfrutar de esta relación con Él. Eso es importante, que nos anime y seguir cada día. Y Dios se ocupa de todo cuando tú descansas en Él. Dios se ocupa de todo. Si no fuera así, no estaría escrito. Pero como está escrito, lo creemos. Dios se ocupa de todo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por este tiempo, Señor. Podemos descansar en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Jesucristo, por la forma en que nació, cómo te manifestaste, Señor, con los ángeles, declarando, Señor, tu gloria en los cielos, pero también trajiste por medio de Jesucristo paz a nuestra vida cuando más lo necesitábamos, Señor. Llegaste. Gracias, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, de esta forma, imitando la vida de tu Hijo amado Jesús, Señor. No somos perfectos, tú sabes, pero queremos agradarte, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por todos los que estamos aquí, por los que están mirando, Señor, este estudio. Bendícelos a ellos también. Que haya una comprensión espiritual de esta verdad, Señor, no meramente intelectual. Señor, a lo que tú nos estás llamando este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.